Hola, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo una nueva historia, más aterradora que la anterior. Espero les guste, comenten y se suscriban a mi canal. También me encuentran en todas mis redes sociales como Finestra Diego. La persecución. Quien no tiene más que un momento que vivir, no tiene ya nada que disimular. Encontrábame en un rincón sentado y tenía la mirada perdida. Además, había un silencio sepulcral en toda la casa, tanto así que podía sentir el correr de la sangre por mis venas. Frente a mí se hallaba el cuerpo de mi madre, todo desangrado, con la cabeza rota como si estuviese partida en dos. Todos creen que soy culpable del asesinato, piensan que no estoy bien mentalmente, que estoy desequilibrado, pero ¿qué pienso yo? Solo sé que no estoy loco, solo soy un tipo nervioso, extremadamente diría yo, pero loco no estoy. Me llevaron a un hospital psiquiátrico, del cual pude escapar debido a mi inteligencia y sutileza. Sin embargo, sentía muchas voces de personas que me seguían por todo el camino y que me culpaban por la muerte de mi madre. Siento tanto dolor y desesperación por no saber qué hacer y cómo continuar con mi vida después de este suceso, ya que nadie cree en mí y me persiguen como si fuera un monstruo. Solo tengo una salida a todo esto. He corrido demasiado, tanto que ya no siento mis piernas, pero a lo lejos veo un acantilado y acabo de tomar la decisión de suicidarme, ya que todos me culpan por algo que no cometí. ¿Quieren saber qué pasó? Pues entonces les contaré esta historia que tanto me aturde. Eran los años 1920 y vivíamos en una casa de cimientos viejos, toda rústica, pero que nos había costado el esfuerzo para hacer algunas refacciones y sobre todo limpiarla. Los vecinos que vivían en los alrededores decían que este terreno donde se había edificado la casa era inservible, es decir, que a pesar de poseer un gran espacio, incluso para realizar plantaciones, como una pequeña chacra, era de tierra infértil, porque antes de que hubiese población, en ese espacio había ocurrido muchas tragedias, entre ellas una guerra civil, y que las personas que murieron habían sido enterradas por toda esta zona, incluyendo todo el área donde habían construido las casas los vecinos. Sin embargo, a pesar de las habladurías, no les prestamos importancia y la casa se adornó y pintó, pero a pesar de ello tenía una esencia mística que causaba cierto miedo a lo desconocido o visita que llegaba a nuestra casa. Cuando cumplí los 17 años, mi padre se enfermó. No tenía mucho acercamiento hacia él, así que no le tomé mucha importancia al asunto. Solo recuerdo que el doctor que lo atendió en casa decía que él se encontraba sano, solo que tenía una fuerte depresión, ya que no tenía un empleo y siempre permanecía en casa. Recuerdo que mi padre siempre estaba en un pequeño salón de la casa y se dedicaba a leer, o a veces a pensar, pero siempre a oscuras, y no dejaba que nadie ingresara a ese pequeño salón. Esa misma noche que el doctor atendió a mi padre, mi madre decidió dormir conmigo. Decía que mi padre necesitaba su espacio para descansar bien y que a veces no le dejaba dormir porque hablaba incoherencias cuando se encontraba dormido, y eso de alguna forma la asustaba. Pasaron algunas semanas y mi madre seguía durmiendo conmigo en mi habitación, pero los últimos días la situación había empeorado, ya que todas las noches mi madre rompía en llanto y rezaba. Aún no entiendo por qué lo hacía, pero eso la tranquilizaba y la ayudaba a dormir. Sobre mi padre no había mejoras, al contrario, ya no solo hablaba dormido como aseguraba mi madre, sino que gritaba por las noches y se daba de cabezazos en las paredes. Nadie entendía por qué lo hacía, pero al parecer había enloquecido. Una de las tantas noches sentí un ruido fuerte que me despertó. Me levanté para averiguar qué era y vi a mi madre dormida, así que decidí no despertarla. Revisé toda la casa y no encontré nada inusual. Así que lo que finalmente pensé es que el ruido venía del cuarto de mi padre y me acerqué a ver. Subí las escaleras despacio para que no me escuchara llegar y abrí la puerta para introducirme en la oscuridad, cuando de repente pude ver que en la cama de mi padre habían 3 personas de pie que lo estaban observando y mi padre se encontraba dormido. Me acerqué para ver quiénes eran esas personas, ya que por la oscuridad solo se veían como sombras. Me acerqué sigilosamente y cuando me di cuenta ya habían desaparecido. Entonces me acerqué y toqué el rostro de mi padre y se encontraba gélido cual témpano de hielo. Pensé por un momento que había muerto y me acerqué a su pecho para escuchar sus latidos y por alguna razón inusual seguía vivo.
Alcé la cabeza y esas personas volvieron a aparecer, pero esta vez hablaban en una lengua extraña que no logro entender. Y al verlas me quedé petrificado y sentía mucho frío. Logré salir del trance y grité con todas mis fuerzas: ¡salgan de aquí, aléjense! Pero sentía que por cada grito que daba me quedaba débil y respiraba con dificultad, tanto así que caí al suelo y una voz macabra me dijo al oído que se llevaría a mi padre, pero que también vendrían por mí, que todo estaba dado y no había solución. Así quisiera escapar de esta casa, pues todo aquel que viviera en ella moriría. Entonces creo que me desmayé porque no recuerdo nada más. Cuando desperté ya había amanecido y me encontraba en el suelo de la habitación de mi padre y sentí unos pasos llegar, pero me sentía tan débil para levantarme que solo sentí miedo sin poder hacer nada. Felizmente era mi madre quien había llegado para dejarle las medicinas a mi padre y al verme en el suelo trató de recogerme y levantarme, pero me arrastró para llevarme a la habitación porque no tenía mucha fuerza. Me abrazó fuertemente como si se despidiera. Además me dijo que no regresara a la habitación de mi padre de noche, pues podía perturbar a las voces, y que si eso ocurría, mi destino sería como el de mi padre. Espero que te haya gustado esta historia. Si es así, regálame un like, también puedes dejar tu comentario, suscribirte a mis redes sociales y compartir esta historia con todos tus amigos. Nos vemos en la próxima historia.